del contenido del primer parcial y segundo parcial. Como usted es tan acuciosa, estoy segura que tiene a la mano cuál fue la primera clase que vimos después del segundo parcial. Si usted quiere, lo miramos de una vez para ser claros. Sí, creo que sí. Sí la tiene usted anotada. Sí. Estoy seguro que sí. Y también en Classroom aparece ahí la primera clase. Ustedes pueden consultar Classroom, ahí aparece la primera clase. Sí, fue Creo el que fue 25 de octubre. El si no me 25 falla de la octubre, memoria, fue la donación. contrato relativo de dominio a título gratuito, la donación. Ajá. Magnífico. Diapositiva número 22. Ah, excelente. Está el número de diapositiva. De tal manera que en el contenido de la diapositiva 22 y la clase, en la fecha que explicó Martina, ¿puede repetir la fecha, por favor, para que todos la tengan claro? Fue 25 de octubre. Bueno, entonces lo voy a explicar lo mismo ahora, Martina, con otras palabras. De la clase del 25 de octubre, que fue el contrato de donación, a la clase que desarrollemos el 10 de noviembre, comprende para el examen final 70%. Y el 30% del primer parcial, el contenido del primer parcial hasta el contenido del segundo parcial. El examen final tiene una ponderación de 30 puntos. Gracias por su pregunta porque generamos una explicación más abundante y ya no queda ninguna duda. Gracias a usted, doctor. Sí me quedó claro. Muy bien. Si aparte, Martín, alguien más tiene otra duda del examen final, con gusto se la puedo aclarar en este momento y damos el espacio. ¿Alguien más tiene una duda del contenido, de la fecha del examen final que va a tener una valoración de 30 puntos? Silencio positivo. Quiere decir que el mensaje fue clarísimo y la pregunta de Martina nos ayudó a reafirmar la información aportando más datos. En virtud que no hay ninguna duda para el examen final, procedemos a explicar el primer contrato que está en su presentación. El título dice contrato de uso y disfrute como dato. Recordemos que en la anterior clase también trabajamos un contrato de uso y disfrute que se denomina arrendamiento. Sobre esa fase afirmamos que en la categoría de los contratos de uso y disfrute hay dos contratos inmersos en esta clasificación. ¿Cuáles son? El contrato de arrendamiento y el contrato de comodato. El contrato de arrendamiento ya lo explicamos de forma pormenorizada. Hoy iniciamos dentro de los contratos de uso y disfrute el comodato, donde hay una explicación muy útil en la exposición de motivos del Código Civil, que yo también lo transcribo y que he reiterado en el artículo 1957. Voy a invitar a que le den lectura a Sofía Gómez. Sofía Gómez. Bueno, Sofía Gómez no está. Ricardo Cepeda. Ahorita voy, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Leamos la exposición de motivos en solo esas 4 líneas respecto al comodato. Y a continuación lees el 1957 de una forma despacio y sin cambiar términos de las figuras. Así que, Ricardo, te escuchamos. Sí, está bien. La exposición de motivos del Código Civil resalta el carácter esencial de este contrato es la gratuidad, de manera que si se fijara un precio por el uso de la cosa no fungible que se presta, el comodato quedaría desnaturalizado y convertido en otra figura jurídica. Te voy a agradecer que vayamos por partes. Vamos a explicar lo que dice la exposición de motivos y posteriormente la vamos a complementar con lo que dice el 1957. Entonces necesito que me leas
y te detengas en la primera premisa y a continuación yo lo voy a explicar. Vamos Está bien. a hacerlo por partes. Regresemos a tu lectura y te detienes en la primera premisa. El carácter esencial de este contrato es la gratuidad. Perfecto. Ahí respetaste la coma. Quiere decir que ahí va la primera premisa a explicar. El contrato de comodato es un contrato que se caracteriza por la gratuidad. El único contrato que habíamos trabajado con antelación que presenta una causa gratuita era el contrato de donación. Sí, Mientras así que en el es. otro contrato de uso y disfrute que trabajamos la semana anterior, Ricardo, también era gratuito el arrendamiento. No, en ese ¿Por caso qué? se fijaba un precio por el uso y disfrute en un tiempo Así especificado. es. No hay gratuidad. En arrendamiento vas a pagar, por ejemplo, por el bien, sea un bien mueble o un mueble, por la renta, por un periodo específico, hay un precio denominado renta. Entonces Sí. no es gratuito. A diferencia del comodato, que esa es su principal característica, la gratuidad. Sigamos. De manera que si se fijara un precio por el uso de la cosa no fungible que se presta, el comodato quedaría. Alto, alto, ahí, el alto. Ujú. De manera que si se fijara un precio por el uso de la cosa no fungible que se presta. Aquí sacamos otra característica del contrato, Ricardo. Puede ser objeto, poneme atención y me vas a responder razonando tu respuesta. Puede ser objeto del contrato de comodato un bien fungible. En este caso no, porque No, no. se En el gasta y ya no se podría comodato, no. reponer. Así es. En el comodato ya vamos a agregar otra característica. Es un bien no fungible que se presta. ¿Qué significa ahí? Otra característica del contrato, Ricardo. Dice no fungible y que se presta. ¿Te das cuenta lo importante que es la exposición de motivos? ¿Cómo nos ayuda a ilustrarnos la definición y naturaleza jurídica de cada contrato? Y este ejercicio lo tenemos que hacer con todos los contratos. Se fortalece cuando ustedes investigan y adquieren un contrato. Asumo que estás haciendo ese ejercicio de investigar y buscar contratos, ¿verdad, Ricardo? Sí, solo que los de hoy no los Muy tengo. rápido, pero tenés tiempo, tenés Sí, tiempo. Pero ¿te ha sido útil esa labor de investigación y lectura y análisis? sí, porque ayuda a identificar los aspectos en un Permitime, voy contrato. a, voy a desconectar a Dina Tú. Bueno, ya Dina Tú nos estaba estorbando en la clase, nos estaba haciendo perder la concentración y nos interrumpió Ricardo. Perdona por la interrupción en nombre de ella. Regresemos. Ujú. ¿Vuelvo a leer o No, solo continúo? en la parte que estaba, es que nos interrumpió eso. Cuando señalábamos que se presta, Ujú. Que se da temporalmente. ¿sí? Y que no, otra cosa, Ricardo, que no hay traslado de dominio en el Exacto. comodato. ¿Qué significa eso? Que el dominio o la propiedad va a ser de la persona que dé comodato. Correcto, del comodante. Sí. Comodante es quien transfiere, quien Ujú. recibe el beneficio es el comodatario. De Sí, tal así es. manera que no hay traslado de propiedad, porque la exposición sí que se presta. Otra característica importante del contrato quiere decir que es un contrato de uso y disfrute. Sí, así es. ¿Te das cuenta de la importancia? Cada término de la exposición, que apenas son 3 líneas, observas todo las características enriquecedores que hemos podido obtener de esa exposición. Continuemos. El comodato quedaría desnaturalizado y convertido en otra figura jurídica. Yo te Si, hago una si en dado pregunta, caso, Nitio. Ahora de esta frase, yo te hago una pregunta que puede ser el examen final. ¿En qué caso el comodato queda desnaturalizado y se convierte en otra figura? Por ejemplo, si nosotros le fijamos un precio. sí, podría llegar a ser un arrendamiento, pero ya no Sí, sería un comodato. categórico. Entonces, eso significa que se desnaturaliza, Ujú. pierde su propia esencia, pierde sus propios caracteres, su naturaleza jurídica y se va a convertir en otro contrato.
Exacto. Entonces ya tenemos los elementos centrales, los sujetos, el objeto y caracteres del contrato de comodato. Es decir, ya estamos en capacidad de hacer un análisis de la norma que regula. Busquemos en tu Código Civil y quiero que me indiques a partir de qué artículo hasta qué artículo se regula el contrato de comodato. Esto con el ánimo de que no solo leamos el 1957, no, ese es un importante precepto, pero no es el único marco normativo. Tenemos que leer todo el conjunto de preceptos que regulan el contrato de comodato. Ricardo nos los va a indicar a partir de qué artículo y qué artículo está. Sí, se regula desde el artículo 1957 hasta el artículo 1973. Perfecto. Vamos a la lectura del 1957. Fue lo que se me había perdido. ¿Qué te Claro. parece este método que hacemos de análisis y estudio, Ricardo? De las Me parece normas. muy efectivo porque al verla cada premisa por separado, nos enfocamos más en distintas palabras que usualmente no las vemos cuando están En conjunto. así en conjunto. Y Que las además, omitimos. si hay duda y desconocemos algún término, lo investigamos en ese momento. Porque si no Sí, entendemos un término de una premisa, no vas a poder entender en conjunto lo que dice la norma. es casi como armar un rompecabezas. Exactamente, eso es correcto. Y lo vas haciendo de una forma técnica, porque lo Sí, vas haciendo con precisión, no como armar un rompecabezas aleatoriamente, así por ocurrencia. Y al final, cuando hagas por ocurrencia, tu final va a ser desacertado. ¿Por qué? No vas a lograrlo integrar según la imagen o la gráfica rompecabezas. Lo sí, puedes hacer exacto. desordenado, sí, pero no lo vas a armar correctamente. Y el ejemplo que estás poniendo es perfecto. Aquí lo estamos construyendo punto por punto. Y si tenemos duda en una parte donde va una pieza, la estudiamos en conjunto, vemos qué pasa, vemos cómo la integramos, cómo va la relación, cómo hay una armonía en la integración de la norma. Es perfecto tu ejemplo. Voy a leer el artículo Bajo el entendido que no hay un 1957. compañero que va a poner el examen después, el ejemplo que puso Ricardo rompecabezas de respuesta, no, no. Eso es algo, un recurso didáctico que utilizó Ricardo para explicarlo acertadamente. Por favor, te escuchamos. Por el contrato de comodato, una persona entrega a otra gratuitamente algún bien mueble, no fungible o semoviente, para que se sirva de él por cierto tiempo y para cierto fin y después lo devuelva. Percibís que al haber leído y entendido la exposición de motivos, te ayudó muchísimo a entender la norma. Ya no Sí, estás en frío y un desconocimiento total. Aquí lo que pusimos a prueba es qué importante leer esa exposición de motivos, una exposición previa al legislador porque lo reguló en un aspecto importante. Y aún así, la exposición te orienta, pero no es suficiente, porque si ves que en la norma agrega otra característica, aparte de decir que una persona llamada acomodante entrega a otra acomodatario gratuitamente, ya no solo se refiere al bien no fungible, como lo señaló en la exposición de motivos. Aquí observa Ricardo que dice un bien mueble. sí, Entonces ya establecemos otra característica, a diferencia del arrendamiento. El arrendamiento puede ser sobre bienes muebles o inmuebles. Una vez haya un precio cierto delimitado en la renta, mientras que el comodato va a ser exclusivamente sobre bienes muebles no fungibles y aquí le agrega el término semovientes para que se sirva de él por cierto tiempo y para cierto fin y después lo devuelva. Advertís que agrega otros elementos a la exposición de motivos. sí, Así exacto. que gracias por tu participación, Ricardo. Y a continuación voy a poner ejemplos de Muchas comodato. gracias, doctor. Eso de semoviente, que se sirva para él por cierto tiempo, era históricamente. Ahorita lástima que está enfermo Carlos Barco, porque si no le hubiéramos puesto a que nos diera ejemplos
anteriormente con los semovientes. Eso se daba históricamente con los toros, caballos, para el proceso de inseminación, para que se sirva de él por cierto tiempo. Hoy ya no, hoy en la actualidad hay contratos específicos por esos tipos de inseminación que se utilizan con los semovientes. Pero agreguemos esa característica, un bien mueble no fungible o semoviente. ¿Con qué finalidad? Para servirnos de él por un tiempo y para cierto fin, conservando su esencia y con la obligación de devolverlo. Por eso afirmamos que no es un contrato traslativo de dominio. Ejemplos. Ustedes han visto en las tiendas y supermercados que alguna marca comercial X que vende un producto con recurrencia que necesita estar refrigerado, celebra un contrato de comodato y ahí ustedes observan lugares para guardar bebidas, etcétera, hasta con los logotipos. Y también quesos, cremas. Han ido a un supermercado, a una tienda, esos bienes muebles son objeto de comodato, que por supuesto tienen unas condiciones específicas. No voy a dar nombres comerciales por razones lógicas, pero si X entidad se lo dio en comodato, también hay una condición que si es un gran mueble para refrigeración, no va a ubicar productos de la competencia, por supuesto. Esto va a ser un parte de la lógica contractual del contrato de comodato. Va a ser utilizado con exclusividad para guardar productos refrigerados de la marca que les está abasteciendo, que les está vendiendo. Bebidas alcohólicas, quesos, lo que ustedes quieran. Solo se observan en supermercados, en muchas tiendas. Este es un ejemplo de comodato. Y cualquier bien mueble no fungible que ustedes reciban para servirse de forma gratuita por tiempo determinado y tienen que devolverlo, cuidarlo, por supuesto, es un comodato. Asumamos que a Ricardo, un hermano propietario de una bicicleta, y Ricardo necesita someterse a una preparación física porque va a ingresar a una competencia. Entonces, por 2 meses va a celebrar un contrato de comodato con su hermano de forma gratuita, conservando la bicicleta y la utilidad que él quiera darle sin pagar nada por su precio. Así que ejemplos de comodatos pues abundan. Antes, o ya no, también se hacían que los policías que eran contratados por entidad privada les daban en comodato el revólver o el fusil, ¿verdad? Eso hoy ya no, porque hay otras condicionantes, hasta hay una autorización para portar armas, pero ese era un comodato que se realizaba en contravención a la normativa. Las características del contrato de comodato. Es un contrato real porque se perfecciona con la entrega precisamente de ese bien. Característica del artículo 1957, el contrato gratuito, su fundamento legal de esa característica, el contrato comodato 1957, es un contrato de duración limitada, de tracto sucesivo. ¿Qué elementos son los que participan en el contrato de comodato, comodante y comodatario? Al respecto, el 1958 establece, solo pueden dar en comodato el que tiene la libre disposición de la cosa. ¿Qué significa eso en pocas palabras? Solo puede dar en comodato el propietario del bien mueble o bien no semoviente que va a dar en comodato. Alguien que no es el propietario no lo puede dar. Pero también esta norma amplía las facultades para otorgar el contrato de comodato a quienes, al arrendatario. El arrendatario puede otorgarlo en comodato. De igual forma, el usufructuario, salvo que cuando celebramos el contrato de arrendamiento o se otorgó el usufructo, que no es contrato, es un derecho real de goce, se ha establecido una prohibición expresa de darlo en comodato. Pero si no aparece inserto en ese contrato la prohibición expresa de otorgarlo en comodato, perfectamente es válido poderlo celebrar. Las principales obligaciones y derechos de las partes. Y vamos a fijar un plazo y un destino en ese contrato para el contrato de comodato. En el 1954 se regulan las principales obligaciones del comodatario. Es quien recibe el contrato de comodato, el bien mueble para un uso específico, trae un plazo de forma gratuita. Y en 1956
67 establece al comodatario el responsable de la pérdida de la cosa. Por supuesto, si hay una pérdida de la cosa, también va a implicar una responsabilidad de pagos de daños y perjuicios. El valor del bien más los daños y perjuicios que ha generado esa negligencia. El comodante tiene obligaciones en el 1962, inciso 2. Por ejemplo, una obligación es no solicitar la entrega del bien dado en comodato antes del vencimiento del plazo. La exposición de motivos también nos hace una ilustración en relación a la explicación del artículo 1962, donde se contemplan las principales obligaciones a cargo del comodante y los invito a que las estudien. Extinción del contrato de comodato 1963 y 1964, inciso cuarto del Código Civil. Puede ser el plazo, la pérdida o destrucción del bien como causales de extinción del contrato de comodato. Previo a ingresar a los contratos de servicios y de obra, abro este espacio para que me formulen las preguntas y las dudas que puedan tener únicamente en cuanto al contrato de comodato. Los escucho. Doctor, buenas tardes. Bienvenido. Una consulta, por ejemplo, así como ahora que están muchos de los call centers, veo que a ellos les dan todo el equipo de computadora y todo para trabajar. ¿Ese podría ser un contrato de comodato? No. ¿Por qué? Porque ellos no se están llevando la computadora a su casa, no lo están usando para otros fines. Eso, lo que se denomina, eso es materia laboral. Se celebra un contrato de trabajo y dentro del contrato de trabajo, para cumplir con las funciones pactadas en el contrato de trabajo, necesitas tener unas herramientas. Pero esas herramientas siguen siendo propiedad del patrono y el uso exclusivo del patrono. Lo que sucede que son instrumentos al servicio del cumplimiento de una jornada laboral. Por ejemplo, el pago de internet, el pago de la computadora, audífonos, etcétera. Todos esos son elementos y herramientas de tu trabajo. Sí, Pero sí, no las vas a usar únicamente para cumplir tus funciones del contrato de trabajo. O sea, ahí no hay contrato de comodato. porque miro que ahora muchos trabajan desde la casa con esas características que les dan el equipo y todo, se llevan todo el equipo. O sea que ellos utilizan el equipo y la empresa para negocios propios. No creo yo que la empresa autorice eso. La empresa les da el equipo exclusivamente para atender llamadas. Ya lo entendí. Sí. Diferente es que la empresa le hizo para fines personales. Decir, mire, yo le voy a dar, para que se traslade a su casa, le voy a dar una moto durante un año porque se puede transportar y hacemos un comodato gratuito para facilitarle el transporte de su casa. Eso es diferente, pero se realiza un contrato. En el caso que me citas, el ejemplo es un contrato laboral y lo que estás utilizando son herramientas de trabajo. Es como, por ejemplo, que hay un contrato de trabajo a un jardinero. No le vas a dar el trabajo si no le das también su machete, su máquina para cortar grama, etcétera. Ya lo entendí. Muchas gracias, doctor. Muy bien, perfecto. Vamos al contrato de servicios. Los contratos de servicios se clasifican en dos áreas: los contratos de servicios profesionales y el contrato de obra y empresa. Iniciemos con el contrato de servicios profesionales. Algo que es bien importante a señalar en este contrato es las diferencias, que no vayan a confundir el contrato de trabajo con el contrato de servicios profesionales. Y por favor, le ponen mucha atención a esos dos elementos que no vamos a poderlo confundir porque son características totalmente diferentes. Comencemos con este famoso contrato de servicios. La exposición de motivos nos da una buena referencia y nuestro Código Civil. A manera de introducción, señalo lo siguiente. El contrato de servicios profesionales es un contrato por el cual una de las partes se obliga
a prestar a la otra un servicio por un precio cierto. Y ese precio cierto es lo que se llama honorarios. Diferencias con el contrato de trabajo. En el contrato de trabajo se presta un servicio a cambio de un salario. Sus relaciones jurídicas son reguladas por el Código de Trabajo. La otra parte es patrono. Hay una relación de subordinación, de jerarquía, de horarios. En el contrato de servicios profesionales no hay subordinación, no hay relación de jerarquía. Son relaciones jurídicas de prestación de servicios que va inmerso una obligación de hacer. Por ejemplo, esa obligación de hacer, lo que dice Marvin, esa obligación de hacer, vamos a poner ejemplo de servicios profesionales. Alguien requiere mis servicios profesionales para que yo lleve la dirección en un proceso determinado, un proceso jurídico, porque también hay procesos administrativos. En un proceso judicial, ese es un contrato de servicios profesionales. Voy a buscar la asesoría de un economista, de un inversor, celebra un contrato de servicios profesionales. Y una pregunta que me anticipo a hacer, ¿solo los profesionales pueden realizar un contrato que cuenten con título universitario? La respuesta es no. Contrato de servicios profesionales es extensible a una profesión u oficio que no va a estar inmerso en una relación laboral. Ejemplo, yo contrato a un plomero para un servicio permanente de supervisión de 10 casas, por ejemplo, y voy a pactar los honorarios mensuales o sobre las visitas que realice. Puedo también realizar un servicio profesional con un carpintero. Entonces, no solo los que cuenten con título universitario pueden ser sujetos a esta modalidad. Vamos a leer lo que señala la exposición de motivos y el Código Civil al respecto. Sofía Gómez volvió a meterse. Sofía Gómez, ¿puede participar? Bueno, nuevamente a descansar. Rebeca González. Rebeca González. Rebeca González tampoco se encuentra. Natalia Guerra. Pienso que ella sí está en clase, Natalia Guerra. Natalia Guerra, me equivoqué. No está en clase. Maite Anelí Cruz. Buenas tardes, doctor. Por favor, puede conectar su cámara y proceder a leer lo que dice la exposición de motivos. Vamos a ir por partes. Primero exposición de motivos y después el tema del Código Civil. Estamos trabajando el contrato de servicios profesionales. Entonces, yo lo cito, pero también usted lo puede buscar en su exposición de motivos. Muy bien. No sé qué tiene a la mano. Su libro. Ah, en la 110 entonces. Sí, la 110. Va, Muy solo la exposición de motivos. Nos la va a leer despacio. Muy bien. Dice así. Un título especial para la prestación de servicios profesionales como abogados, médicos, ingenieros, profesores, etc. Y independizado el contrato de trabajo y el de empresa del arrendamiento o locación, como lo consideraba el Código del 77. Necesario resulta establecer este contrato con disposiciones específicas que lo caracterizan como autónomo de servicios profesionales, separándonos de la antigua denominación de arrendamiento y aún de las opiniones que lo enmarcan entre el mandato, empresa o contrato innominado, pues la naturaleza de tales servicios requiere adecuada legislación. El profesional deberá prestar sus servicios con la debida diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate, siendo responsable de los daños que cause por su dolo, culpa o ignorancia inexcusable, o por la divulgación de los secretos de su cliente. Bueno, estábamos ansiosos, Maite, por escuchar su explicación en cuanto a su interpretación del contrato de servicios profesionales.
Muy bien. Pues lo que la exposición de motivos nos trata de exponer es de que el contrato de servicios profesionales es un contrato en el cual, pues, como estábamos viendo, se presta a una obligación de hacer, a realizar un servicio. Gratuito, No, lleva un precio que se denominan honorarios. el cual se denomina honorarios. A diferencia, en el contrato de trabajo, ¿cómo se llama? Salario. Correcto, sigamos. Ya ganó su curso de laboral. Sí, yo lo gané. Yo no califico, conste, ¿va? Pero sí le puedo decir al profesor que lo gane. Es el profesor Avidán. Así es. Ah, va, entonces sí tengo la confianza, le voy a decir que usted respondió bien aquí, que por lo menos se ganó un puntito en laboral. Pero ya lo gané, así que... Bueno, perdón por su humildad. Son cosas que me gustan presumir. Ojalá esté de forma similar en civil. Pues ahí vamos, todavía vamos a ver cómo salía en el segundo parcial. Perfecto. Pero tengo confianza. Magnífico. Sigamos con la explicación. Bueno, una de las cosas que explica acá en la exposición de motivos es de que el profesional pues presta sus servicios con diligencia y se va a hacer cargo acerca del incumplimiento o los daños y perjuicios que pueda provocar en dado caso no pueda prestar de manera adecuada sus servicios, ¿verdad? Acá habla acerca del dolo, culpa o ignorancia inexcusable o por la divulgación de secretos de su cliente, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo. Ajá. Usted va con su dentista, hay un contrato de servicios profesionales, pero el dentista que es diligente, y usted mencionó la palabra ciencia, él fue formado en una ciencia de la odontología, él debe ser diligente y cumplir su contrato de forma eficaz. Antes de trabajarle, le va a hacer preguntas básicas. Sí. Conste que yo no soy experto en el tema, ¿verdad? Pero por sentido común le va a preguntar si usted, por ejemplo, no es alérgica a la penicilina. Sí, me hicieron varias preguntas cuando empecé mi procedimiento de ortodoncia. Por eso, pero eso se hace antes. Sí. No, eso no puede ser así en el proceso. Imagínense que por ABC razón es necesario aplicarle un antibiótico basado en lo que acabo de señalar. Se imagina que si usted es alérgica a las consecuencias. Sí. Hay otra situación que no me acuerdo, ayúdeme, ¿cómo se llama cuando hay problemas de coagulación en la sangre? Meningitis, creo. No. No. Eso, si no soy un médico, nos va a quitar la cabeza a los dos. Yo no soy médico. Alguien que escriba, yo tampoco, pero si hay un término propio de alguien que escriba ahí en chat, yo no recuerdo cómo se llama a la enfermedad cuando hay, no es enfermedad, es una cuestión, una patología que cuando yo tengo el problema que la sangre puede ser, no, yo no lo tengo, gracias a Dios, pero es un ejemplo, que la sangre no se puede coagular de una forma inmediata. Ahí está bien. Hemofilia, no. Entonces, imagínense en ese procedimiento que usted me está diciendo, ahí está el nombre, ¿ve? Sí. De tal suerte que el médico lo debe preguntar antes, no cuando usted está ya con la hemorragia que no hay forma de detenerla. Eso se pregunta antes. Y así, yo estoy poniendo dos ejemplos básicos, pero no son los únicos. Ese es un deber de diligencia, de prevención. Y así hay cantidad. Por ejemplo, estoy en una emergencia al hospital y hay una pierna que lamentablemente solo queda como medida de poderla amputar y la pierna derecha, y por X descuido y negligencia amputo la izquierda. Eso genera una grave, no solo responsabilidades y perjuicios, una responsabilidad penal. Sí, hace poco vi el caso de un perrito que tenía mala su patita, lo vi en Facebook, y dice que el veterinario le enyesó la otra patita. Y andaba con su patita chueca y la otra enyesada. Tenía yeso en la patita buena. Sí. Y en la fracturada seguía sufriendo. Sí, pobrecito. No. Sí, esa es diligencia del veterinario, o sea, eso ya es lo que hablaba. Hablando de noticias, leí hace 4 días, una señora, su hija de 3 años, fue con el dentista y falleció.
Y hay que establecer INASIF cuáles son las causas de la muerte. Hay especulaciones de anestesia, pero hasta que INASIF no determine científicamente, no podemos establecer. Entonces, ejemplos de mala práctica profesional abundan. Por eso es que lo que usted señaló tiene importancia. El deber de prestar el servicio debe ser de forma diligente, responsable, si no genera consecuencias. En el caso del abogado, asumamos que, le voy a poner un ejemplo, usted busca, es un tema delicado que le atañe a su familia, un tema patrimonial, donde a sus padres les ha costado mucho dinero toda la vida tener una casita, pero por X circunstancias se ven perturbados en sus derechos de propiedad y posesión. Entonces usted va a buscar a un abogado y por supuesto usted va a buscar un abogado experto y de experiencia, o va a buscar a un abogado que en toda su carrera pasó una escuela de vacaciones. Número 2, que después del técnico profesional pasó 10 años y otros 5 años para la tesis, se graduó en 17 años. ¿Usted buscaría un abogado con ese perfil? Absolutamente no. Va a ser investigación. Sí. Imagínese un abogado, por ejemplo, usted tiene todas las acciones en derecho, hay plazos y hay formas. Usted para plantear la acción tiene un plazo, asumamos, de 30 días. Y el abogado lo contrató faltando 28 días. Pero como él no sabía ni cómo plantear la demanda, empezó a pedirle a los compañeros machotes aplicados a otros casos. De tal suerte que él presentó la demanda un día antes que venciera el plazo. El juez la calificó a los 15 días y rechazó por no cumplir los requisitos mínimos de ley. Entonces usted tiene la facultad de deducirle responsabilidades civiles, daños y perjuicios y denunciarlo al Tribunal de Honor. ¿Por qué? Porque le haber rechazado no es decir, yo lo vuelvo a buscar a otro abogado y lo presento bien. Su plazo Se acabó. ya prescribió. Se da cuenta el grave daño que le provocó la negligencia y su desconocimiento. O contrario sentido, hay una resolución que hay que impugnar, pero hay plazos. No le impugné dentro del plazo ni conforme los requisitos de ley, entonces rechazaron in limine el recurso interpuesto. Entonces ya me limitó el camino de seguir impugnando como cliente por tener un profesional nefasto, incapaz, inepto. Es decir, el ejercicio de cualquier profesión conlleva mucha responsabilidad, normas jurídicas y también normas éticas importantes. Claro. Con esto, a eso se refiere lo que usted, esa línea que leyó es de extraordinaria importancia. Sigamos con lo que establece la norma. Ahora quiero que busque el Código Civil y nos diga de qué artículo a qué artículo está relacionado, regulado. Hay una consulta laboral, esos asuntos de otras materias, pues toda consulta debe ser remunerada, dice el Código de Ética Profesional. Y fuera de clase. Busque su código. No, le estoy haciendo buenas tardes, doctor. Le estoy contando que en laboral a Lick se le pasó la apelación. Sí. Y ahí puede deducir uno, digamos, si yo pierdo mi demanda, pues él me tiene que reconocer si yo... No la pierde porque no le dieron trámite a la demanda. Si la presentaron fuera, ni siquiera hubo proceso. No, bien, pasó la audiencia y todo, y fue cuando dictaron sentencia fue desfavorable. Pero apelaron la sentencia. El LIC tenía que apelarla. Por supuesto, y no la apeló. Y no la apeló en tiempo. No, entonces, si no lo hizo en tiempo o no cumplió requisitos, eso es motivo de deducir responsabilidades civiles. Exacto. Y aparte, una denuncia al Tribunal de Honor. ¿Verdad que sí? Son dos cosas diferentes de las que estamos hablando, ¿verdad? Pero las dos, Gabriel, no son excluyentes. Sí, pues, pero se pueden deducir las dos pueden plantearse, porque las dos son pretensiones diferentes. La civil es para demandarlo por los daños y perjuicios que provocó, y en la otra que sea juzgado por un tribunal de honor y se implica una sanción porque vulneró una causal ética que es el deber de formación y diligencia.
O sea, se da cuenta que la práctica de esta profesión y otras conlleva mucha responsabilidad, Gabriel. Lo que yo estoy haciendo en Sí. este momento es decir, no nos tenemos que preparar para un examen, Gabriel. Al final eso Correcto. y una nota la vamos a ganar, claro, pero lo más importante es ese desempeño profesional. Y para Correcto. eso, Gabriel, tenemos que contar con las herramientas metodológicas de conocimiento y de experiencia. De lo contrario, mejor no nos metemos, Gabriel, a Por jugar eso- un partido a estadio lleno, jugar contra Messi. Si yo no tengo la condición física, solo voy a entrar a los 5 minutos a lesionarme, a hacer el ridículo Me y el quiebra la payaso en cintura. el estado. Un quiebre sin cintura. Entonces, para todo hay que prepararse, Gabriel. Claro, claro. De lo Gracias. contrario, mejor Por eso, en forma de chiste, cuando usted dijo, usted contrataría a un abogado que se graduó en 17, 18 años. ¿sí? Entonces, en forma de chiste, le diría sí, porque pues ya he hecho a perder algunos, de repente en la mía sí pegan. No, yo dije 17 años para graduarse. O sea que al final es Bueno. recién graduado. Y el recién graduado no ha hecho nada. No ha echado a perder nada. No he Son echado a 17 años perder para nada. graduarse. Sí, no, O no, por no, ejemplo, usted contrataría a un médico ahorita de todos los que se han formado virtualmente y que no Sí. saben poner una inyección, una sutura, no tienen nada de práctica, no van al hospital. Usted como paciente contrataría a un médico de los que se formaron toda su carrera virtualmente. Sí, está difícil. Muy O a un difícil. ingeniero que le construya su casa, que no tenga conocimiento, estudio de suelos, solo Sí, virtual por teoría. No. Sí, correcto. Uno se forma en la trinchera, Gabriel, Es cierto, correcto. en la carrera que sea. Sí, gracias. En la carrera que sea. Pero un ingeniero que no se ha manchado las botas, que no ha ido al campo a ver esto, no va a poder tener un buen futuro. Lo mismo sucede en el derecho. Maite, tuvo un tiempo enorme para buscar los artículos, hasta se los escribió Martina. ¿Cuáles son? Muy bien, del artículo 2027 al 2036. Leamos el 2027. Artículo 2027. Los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Claro, esa libertad tiene límites, ¿verdad? También. Usted va a requerir mis servicios profesionales, Maite, tampoco le voy a decir yo. Y es más, yo como profesional no fijo los mismos honorarios con todas las partes, pues porque atiendo a capacidad económica, situación social y muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, esos no es que exista un arancel como tal. Hay libertad de exclusividad, pero también hay parámetros. Ni un ejercicio extraordinariamente alto, ni tampoco regalar los servicios, porque eso atenta contra un principio deontológico que se llama competencia desleal. Por ejemplo, en la Sexta Avenida, cerca de Finanzas, ustedes ofrecen servicios por falsificar testamentos, firmas y todo, están todos esos tramitadores. Ese no es un acto ilegítimo, porque en el proceso sucesorio hay que erradicar un proceso sucesorio, pero no es mediante la falsificación de firmas. Es un procedimiento legal. Obviamente, esos procedimientos ilegales no tienen certeza jurídica y los cobros que hacen son totalmente inferiores a lo que establece el arancel para un tema de derecho sucesorio. Bueno, vamos con otro ejercicio, Maite. Usted ya está conectada en el tema, ya lo entendió. Yo solo le voy a leer y usted explica cada característica. ¿Le parece la dinámica? Me parece. ¿Me ayuda si me equivoco? Sí, vamos. Gracias. Claro que sí. Esto lo construimos colectivamente. Es para quienes entraron tarde, estamos ubicados en el contrato de servicios profesionales. Su primer característica del 1588 es un contrato consensual. ¿Por qué, Maite? ¿Y entre quienes se realiza lo consensual? Muy bien, como bien hablábamos, y está explicado en el artículo 2027, las partes son libres de contratar sobre honorarios y condiciones de pago. ¿Qué quiere decir? Como usted decía, entre clientes va a ser diferente cada uno, no como lo que veíamos con los contratos en masa, que las cláusulas son iguales para todas. Y aquí va a haber un cliente y un profesional, que son las partes contratantes en el contrato de servicios. Segundo, la prestación de servicios es una actividad de mera actividad, es decir, una obligación de hacer. ¿Por qué? Porque estamos obligados a prestar, bueno, los servicios son acciones.
No es como Así tal es. una cosa, sino Así es un es. hacer. Que implica una actividad material o bien una actividad intelectual. ¿Ya? Actividad Siguiente material. característica es un contrato oneroso, Está pactado sobre un precio, que en este caso son los honorarios. son los honorarios. El contrato instaura una relación duradera. ¿Por qué duradera? Podría ser porque no sabemos en cuánto tiempo pues, se va a llevar el proceso del servicio. Hay quienes, por ejemplo, los servicios, como hablábamos de abogados, dependiendo del proceso que vaya a llevar, pues Así es, requiere tiempo. no sabemos cuánto tiempo puede durar, pero no son de cumplimiento inmediato, a eso se refiere, no es instantáneo. No, Es un contrato intuito personae. ¿Qué quiere decir intuito personae? intuito personal. Cuando usted va con un profesional, atiende a determinados requisitos del profesional. Por ejemplo, usted va a ir con un médico, va a ir con cualquier médico. No, voy a ¿Qué buscar requisitos hay? Usted se va a meter a cualquiera o de repente en lugar de un médico le sale un veterinario. No, está la confianza. Ahí está lo que está explicando Marvin. Confianza del cliente hacia el profesional. Usted va a buscar un médico y esa confianza en qué se fundamenta. En su conocimiento, su preparación, su Por récord. supuesto, así es. Usted hace una investigación con amigos, con familiares, quieren ser sus pacientes, le dicen, mire mucha, ¿qué referencia me dan de él? Ha sido bueno, etcétera. O bien le van a decir, mire, tal vez no tener necesidad de una operación, pero fíjate que él quiere cambiar de vehículo del año. Entonces se va a inventar que necesitas una operación para cobrarte y de ahí va a sacar su vehículo del año que quiere comprar, principalmente que vamos a ingresar a diciembre, pero realmente no la necesitas. Claro. Imagínense con esa referencia que le den. No, definitivamente me busco. Entonces, uno su vida, su salud, no la va a confiar en cualquier persona. Y en el caso del abogado, su patrimonio, su libertad, ¿la va a confiar en cualquier abogado? No, hablábamos la confianza del cliente hacia el profesional, vamos a investigar su récord, su preparación. Cuántos procesos ha llevado, etcétera. Incluso muchos buscan dónde se ha graduado. Que eso es bastante subjetivo. Sí, la verdad es que yo sí, puedo sí. ser graduado de la Universidad de San Carlos, donde hay bochinches, interrupción de clase y larguísimo, pero si yo tengo mi formación, mi interés de formación, puedo marcar diferencias. Por supuesto. Eso depende y puedo estar en Universidad X, y si no tengo yo la formación ni el interés, o sea, es bastante discutible. Eso habría que comprobar en el ejercicio profesional. Pero hay personas que tienen esos esquemas, ¿verdad? La verdad es que sí, yo antes era una persona que tenía ese tipo de prejuicios. De prejuicios, pero un día en el trabajo que tuve, me tenía que hacer bastantes procedimientos con diferentes abogados y un abogado que se graduó de una universidad pues bastante prestigiosa y nos hizo un trabajo tan horrible que yo incluso yo no había empezado mucho, o sea, iba en el primer semestre de la universidad, pero yo me quedaba así como que, ¿será que empezamos con eso? O sea, yo tenía cierta duda. Y después conocimos a otro abogado graduado de una universidad que uno dice, pues no, ¿verdad? Diría uno, pero él nos guió bastante bien, él era muy profesional en todo lo que hacía e incluso llevaba diciendo, no, eso no está bien, tenemos que corregirlo. Póngale que en lo que es el patrimonio de una empresa, el patrimonio se inscribió con el autorizado y el pagado son dos cosas diferentes, ahí lo aprendí. Entonces, ahorita voy a aprender otra cosa que no se logra en la vida. Está confundiendo el término persona jurídica, sociedad mercantil con empresa. La empresa no es persona jurídica y muchos, hasta profesionales, confunden el término sociedad anónima o sociedad mercantil con empresa como sinónimos. Y hay cantidad de diferencias que ahorita por tiempo no se las puedo explicar, pero sí anótelo en su mente que son conceptos diferentes, sociedad a empresa mercantil. Es una larga explicación, pues cuando yo daba derecho mercantil la explicaba abundantemente para no incurrir en esos errores, pero ahorita no me queda tiempo de explicarlo porque es tema de mercantil y tengo que explicar el contrato de obra, pero usted sí puede hacer esa labor de explicación, diferenciar sociedad mercantil y empresa. En 2 segundos le voy a decir rápido. Sociedad mercantil, persona jurídica. Empresa mercantil, bien mueble.
cosa mercantil. La sociedad tiene capital, tiene socios, tiene órgano de administración, de soberanía, de fiscalización. La empresa tiene propietarios, porque como es una cosa mercantil, es un bien mueble, no va a haber un representante como lo tiene una persona jurídica de una sociedad mercantil. Para la sociedad mercantil hay que hacer un trámite específico de escritura pública y constitución en el registro mercantil, y hasta al finalizar hay un representante legal. La empresa mercantil no, hay un propietario. La sociedad puede ser propietario de la empresa, pero también de la empresa pueden ser propietarios comerciantes individuales. La empresa se puede comprar y vender, arrendar. La sociedad no. Entonces son términos totalmente diferentes. La empresa tiene propietarios. Cuando comparecen, no comparecen X en representación de. Eso es en la sociedad mercantil. Bueno, Maite, estamos terminando con el contrato de servicios. Ya explicamos la normativa. Gracias por su participación. Nada, gracias, doctor, por su... ¿Alguien quiere participar haciéndole la misma dinámica, Maite, con el contrato de obras? Damos la libertad a un voluntario o voluntaria para hacer el mismo ejercicio. Vamos a Dan Franco, está escribiendo, no lo vamos a leer, mejor que participe de viva voz. Leamos el uso de la voz, Adam. Antes de trabajar el contrato de obra, explícame qué estabas escribiendo. Yo solo había preguntado que con respecto a los cierto, ¿cuándo me contratos prestaste una gorra? Ahorita lo tengo, pero... ¿Y qué es lo que está ahí colgado? Sí. Bueno, pero eso ya no me quedan. Así que no me vas a prestar nada. Muy bien. Sos egoísta. No, si no, no hubiera prendido la cámara. Ahí está, lo que dice Maite, ve, no quiere prestar. No lo estoy diciendo, ¿no? Estoy diciendo Maite. Me están quemando. Mejor vamos al contrato. Dice Adán que solo tiene 50 gorras, pero no quiere prestar una. No, ahí está el ejemplo. Comodato. Entonces, de esta broma que le estamos haciendo a Adán y que estamos viendo que aplica el principio de austeridad en su mayor expresión, estamos viendo que es imposible celebrar un contrato de comodato con Adán. Tiene los objetos ahí y no. Bueno, Adán, ¿qué estabas escribiendo? Ahora no se va a perder del mapa, Adán. Solo fui a cerrar la puerta y aquí tengo la gorra también para... Eso está bien. Para que no diga. Ahora sí. Hoy sí, vamos a celebrar el contrato verbal de comodato. La vas a prestar por 6 meses de forma gratuita y yo te la voy a volver en las mismas condiciones. Mucho tiempo. Hasta le puedes tomar foto. ¿En qué condiciones me la entregas? Bueno, ¿qué escribiste ahí, Adán? La pregunta era que con respecto a los con respecto a los contratos de servicios profesionales, ¿puede darse que se den a título gratuito? O sea, no. Su característica es la onerosidad. A cambio de servicio profesional, tiene que haber un honorario específico. Si no, ¿sobre qué base vas a exigir? Hablamos de exigir que hay obligaciones y derechos recíprocos, pero el cliente tiene la obligación de pagar. No sería contrato de servicios. Bueno, ¿estás listo para hacer el ejercicio con el contrato de obra? Claro, sí. Comencemos con el artículo 2000. Quiero que la primera pregunta es que ilustres a tus compañeros en qué normas se encuentra regulado el contrato de obra o de empresa. Artículo 2000, lo leo entonces. Sí, pero a partir del 2000, ¿hasta qué artículo comprende su normativa? Hasta el artículo 226. No. No. No, estás equivocado. Corríjame, por favor. Bueno, Martina, corríjalo, por favor, Martina. Si no, voy a revisar las diapositivas también. Entonces puede ser que yo me haya equivocado. Puede ser que yo me haya equivocado. Pero entonces, si es del 2000 al 2026, ¿qué pasó ahí?
¿Qué pasó en dónde? Me No, está agarra tu corrigiendo. código. Tu código es la marca de referencia. Por eso, yo le había comentado artículo 2000 al 2026. No dijiste 2026. Alan, y aquí está grabado lo que dijiste. Alan, ¿qué artículo dijo en principio Adam? Solo dijo 226, perdón. Correcto. Ah, Ahí está bueno, Maite, tiene ahí razón. está. Y en los números, Alan, es igual 2026 y 226. No hay un error ahí, pero creo que cuando se está hablando, a veces ¿cómo se llama ese error de la lengua? Cuando le falla a uno, error Pero si me lenguaje. falla la lengua y me falla la mente, ahí sí está peligroso la situación, Alan. Sí, pero No, se no, entiende no, ahí la no, expresión, no. estaba Pero a la ahora hora del ahí. examen o un proceso judicial, Alan, en un proceso judicial, citar mal el fundamento de derecho es como que usted no hubiera citado su fundamento legal. Está No, sí, sí, fundamentándose tiene una razón. norma inexistente. Y el 226, quiero que usted mire, Alan, si no me equivoco, está hablando la parte de alimentos. Ahí está ley. Seguramente. Ujú. 226. Es improcedencia la acción concedida en el artículo anterior y la declaratoria que se refieren Pero ¿de qué estamos Ujú. hablando? ¿De qué figura? sería la parte de familia, ¿sí? ¿Sí? Qué paternidad. 226 del La Código acción cuando Civil. se indemniza a la madre. Ya. Entonces, se da cuenta que es una norma impertinente, incongruente de lo que estamos haciendo la relación. Entonces, por eso es que tenemos que ser cuidadosos o con rigor, con rigor. Ujú. Entonces, corrijamos, Adam, y va de nuevo. Ahora Ay, sí, ¿qué artículos? del artículo 2000 al artículo 2026. Perfecto, leamos el 2000. Dice, por el contrato de obra o empresa, el contratista se compromete a ejecutar y entregar una obra que le encarga otra persona, mediante un precio que ésta se obliga a pagar. Entonces, desde tu perspectiva, en tus propios términos, necesitamos que nos expliques qué entendés por un contrato de obra. Es básicamente lo que dice. Tal, una persona por ejemplo, el ejemplo de un albañil puede ser, ¿verdad? Hacer una obra que la va a hacer, obviamente no a título gratuito, porque tal como lo establece el artículo, tiene que ser a un precio establecido, ¿verdad? Entonces ya pues podemos entender ahí que también una de las características es que es oneroso, ¿verdad? La otra cuestión es que es bilateral, obviamente, porque está el contratista y está la persona que ofrece la obra, ¿verdad? En este caso una empresa también. Y en el tema que mencionas, no es importante que en ese contrato vaya como un anexo los planos. Mm, la verdad es que sí. Es fundamental. Sí. Es Ujú. fundamental. En el ejemplo que pusiste de obra, vas a contratar no al albañil como tal, porque él solo es insuficiente que pueda construir un inmueble. Quizá un maestro de obra que tiene como auxiliares 5 albañiles. Con el maestro de obra, que también puede ser una empresa que vas a contratar, en la negociación, claro que hay un contrato, hay un precio, hay un plazo, hay condiciones, pero es fundamental pactar en ese contrato cómo se va a hacer, cuál va a ser el diseño, porque si vas a exigir incumplimiento, primero tienes que mostrar cómo se pactó. Y para eso lo que determina son los planos. Es el corazón del contrato, es la columna vertebral. Y además hay una cláusula que vas a establecer la responsabilidad del contratista por vicios ocultos, por ejemplo, o por ruina. En la diapositiva, creo que la última, ¿sí? Responsabilidad por vicios ocultos o por ruina. Porque asumamos que vas a tomar la mala decisión de casarte en un año. ¿Escuchaste el término que usé, va? Por supuesto. Pero asumamos que no analizaste la figura y estás enamorado y crees en elefantes rosados y pajaritos embarazados. Entonces te vas a casar.
Y para esto, como tenés un trabajo, te vas a casar porque tenés un trabajo estable, por supuesto. Si no tuvieras un trabajo estable, ¿cómo vas a estar pensando en asumir obligaciones? Sería impertinente e inmaduro. Pero ya tenés un trabajo estable y tus padres te dejaron un terrenito donde puedes construir. Pero como sos un hombre analítico, estable, sabes que también el amor tiene límites y que vas a casarte dentro de 3 años porque vas a contratar una empresa para que te construya y vas a aportar lo que podés hacer según tu estudio económico. Pero te importa muchísimo no solo la construcción según los planos, la responsabilidad por ruina. ¿Qué va a suceder? Que cosméticamente es atractivo, pero no vas a poder ver. Yo no te voy a explicar con términos técnicos porque no soy electricista, pero el material que utilizaron para el sistema eléctrico, lejos de comprarte el material que les diste dinero de alta calidad, fueron a comprar material eléctrico usado a un mercado. Hay obras que cuando llegan los ingenieros y no ven que el sistema eléctrico, los cables que han utilizado de calidad, los sacan de los inmuebles en construcción, que están en obra gris. Y esos inmuebles, esos todos usados que no tienen función, los van a vender a los mercados. El constructor, para tener menos costos, te insertó. Porque como no tenías tiempo en el trabajo, no pudiste a supervisar el proceso. Claro, pero una de las condiciones de la obra puede ser que también entregue las facturas de lo que está comprando. Eso sí, eso sí. Para tener Y aún respaldo. así, la factura la puede conseguir el constructor, pero el producto ese nuevo que compró lo va a usar para otra casa. La factura no te va a garantizar eso. Compró la factura, te lleva la factura, pero ese material lo llevó para otro cliente. Puede ser. Claro, Adán. La única forma de verificarlo es que hubieras contratado a un experto que te hiciera supervisiones periódicas. Porque ha construido, yo no sé cómo puedes picar las paredes para ver el material. Mira lo que dice Alan, los mecánicos. Sí, depende del lugar que ves el vehículo. Te cambian las piezas que están en buenas condiciones por otras. Y te van a conseguir una de las hueseras de X lugar. Bueno, es que no he terminado con el ejemplo. Derivado de eso, que no tuviste tiempo de supervisar, aparentemente y cosméticamente precioso todo, te casas y vas a vivir. Al mes que estás ahí, hace cortocircuito y se quema toda la casa. Entonces, en el plano matrimonial, la chica dice, mira, ¿dónde me trajiste a vivir a este chiquero? Y te pide el divorcio por esa causal. Hay un daño moral. Y el daño patrimonial, porque dice, mira, yo me casé contigo no por ti, no que lo que representabas que iba a tener una casa en condiciones, pues. Eso que me iba a casar contigo por amor es un tema de antología, de historia. Me voy a casar por que me iba a dar una vivienda digna. Pero mira, corrió riesgo mi vida, arruinaste toda tu inversión. Por supuesto que ibas a tener acciones legales que emprender y hay una responsabilidad del constructor. Es más, si fuiste previsor, hasta le exigiste un contrato de seguro por responsabilidad civil. Y hasta por daño moral, porque producto de eso te cambió la chica, ¿va? Y ahora el divorcio es voluntario con la reforma de familia. En 10 días ya eras soltero, ¿va? Y eso te provocó un estado de depresión y acudir con un psiquiatra que te medique, que te dé tratamiento. Estos son daños morales provocados de ¿qué? Del incumplimiento de obra. De todo lo que usamos como hipótesis y como ejemplo, se dan cuenta ustedes la responsabilidad en la construcción. Otro ejemplo, Adam, que el estudio de suelos, yo no te puedo explicar, no tengo la capacidad de explicarte qué se tiene que hacer para el estudio de suelos antes de construir. Drenajes, etcétera, profundidad de las zapatas, creo que se llaman, calidad de estructura, y lo ignoro. Asumamos que no se hizo correctamente y que el ingeniero estudió solo virtual su carrera. Entonces, y perdió esos cursos de estructuras. Entonces, a la primer tormenta, tu casa se hunde, ¿va? Y llevas 8 meses viviendo ahí. Y estos ejemplos que estoy sacando yo serán muy fumados o imposibles que se den en la práctica, Dan,
o pueden darse. Pueden darse, sí, también. Ujú. Totalmente. Te voy a poner un ejemplo reciente. No, pues en un año, unos apartamentos de la zona 11, por donde está el Ministerio de Energía y Minas, a la orilla del periférico. Ujú. Los edificios tienen que, cuando ponen unas conexiones de gas, tienen que cumplir con autorización y supervisión del Ministerio de Energía y Minas. Esta constructora del edificio no lo hizo. Y eran instalaciones de gases deficientes. Una pareja joven de esposos, cocinando lo más normal, estalla esa conexión que no cumplió con las reglas de calidad y fallecen los dos. Ujú. Eso es un hecho de la vida real. Ahí hay un defecto de construcción y estamos hablando de un contrato de obra. Ahora, si me preguntas, mira, ¿cuál es la responsabilidad de los auxiliares? Quien responde de la contratación de auxiliares es el principal del contrato de obra. Y aclaremos que como el contrato de obra no solo va a darse en materia, también puede ser por fines artísticos, por la construcción de un vestido, etcétera. Hay contratos de obra, un resultado. A un arquitecto que le exijas no servicios de asesoría, a un arquitecto que le pidas un plano, que ahora los planos no son, antes los planos, ¿sabes cómo eran? Compraban un papel y hacían así los trazos exactos. Hoy los planos, La papel calco, creo computadora. que se llama, todos los planos son computadora, hasta si querés verlos en 3D, etcétera, pero deben ser precisos, porque sobre esos planos va a haber una construcción específica. Entonces, el contrato de obra también puede ir por un plano y especificar las condiciones específicas. Si vas con un cirujano, con un médico general a una intervención quirúrgica, no se hace el resultado de la operación. Ese es un contrato de servicios profesionales. Pero si te querés hacer una operación estética, operarte, por ejemplo, la nariz, ese es un contrato de obra, no de servicios. La diferencia es que el contrato de servicios hay una obligación de medios. En el contrato de obra es una obligación de resultado. ¿Y para qué sirve clasificar si es de, ambas son de hacer, de medios de resultado, para calificar si hay responsabilidad civil, si hay cumplimiento o si hay incumplimiento? En el resultado, o das el resultado o no lo das, hay incumplimiento. Es muy fácil de comprobar ese incumplimiento. En el servicio, no, el médico, una intervención quirúrgica en un hospital, yo puedo hacer mi mejor esfuerzo, mi mejor conocimiento, pero si a pesar de ello la persona fallece, son circunstancias de la vida que ya no están en mi alcance. Alguien entró ya en estado de gravedad, y mi mejor esfuerzo, pero fallece. Ahí no hay resultado, no puedes garantizarlo. En cambio, una cirugía plástica, por supuesto que sí, porque él va a hacer el estudio previo y te va a decir si se puede o no se puede. Pues. En el tema de las damas hay múltiples operaciones de esa naturaleza y hemos observado las consecuencias que pueden haber. Así que es un contrato muy frecuente y no solo va en el ámbito de la construcción de inmuebles. Gracias por participar, Adán, y estos ejemplos de tu vida pues te van a servir, ¿va? Pues Más sí. que el examen. Muchas gracias, licenciado. Y qué buena esa diferencia ahí para que tengamos claro cuáles son los de resultado y cuáles son los de Y las medios. obligaciones de medios, sí. Ajá, Para sobre que diferenciar estamos. tu contrato de servicios del contrato de obra. Así Ok. es. Gracias, Adán. Terminamos con las características del contrato de obra. Es un contrato conmutativo porque las partes tienen obligaciones recíprocas. El contratista asume una obligación de resultado, a diferencia del contrato de servicios que es de medios. Es un contrato consensual, oneroso, sinalagmático. Y el objeto del contrato, no solo pensemos en la construcción de un inmueble, también puede haber una reparación, habilitación de edificios, temas de un promotor, por ejemplo, las hipótesis de los cirujanos plásticos, son contratos de resultados. Las obligaciones de las partes, artículo 2005, 2013, donde se establecen qué derechos y obligaciones le adquieren a cada uno de los contratistas. Y lo que estaba hablando en el ejemplo con Adán, la responsabilidad por vicios ocultos, 1513, y la responsabilidad por ruina, artículo 2015. ¿Por qué causas puede terminar el contrato de obra? Por su cumplimiento, por haber llegado al plazo, por desistimiento del contrato del comitente, por la muerte del contratista, que hay dos términos, contratista y comitente, y la imposibilidad del contratista regulada en el artículo 2019. Preguntas sobre el contrato de obra o de servicios.
Trabajamos el día martes. Pasen buena tarde. Feliz tarde, doctor. Hasta luego.